Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al primer webinar de IAB Spain de este 2022, en el que vamos a abordar un tema de absoluta relevancia tanto desde el punto de vista de negocio como jurídico, y es la identidad digital como forma de pago y fidelización. Este webinar está organizado por nuestro asociado MyDataMood, que es la plataforma, como dicen ellos, que da opciones a la gente para que puedan elegir cómo quieren gestionar sus datos en el mundo digital. El propósito de DataMood es promover un contrato social más justo y transparente entre los usuarios y empresas. Bueno, hoy contamos con un plantel de excepción, la verdad, y bueno, sin quitarles más tiempo, voy a presentar a las diferentes ponentes y el itinerario que vamos a seguir. En primer lugar, tenemos a Sabina Guailupo, que es socia de MyDataMood, y ella nos va a contar pues, cómo está el panorama de optimización de datos y las oportunidades que ofrece hacerlo de forma transparente y justa. Después, Maite Sánchez Galdeano, que es abogada y consultora de Derecho Digital y Protección de Datos, nos va a hablar sobre las modificaciones de la Ley de Consumidores que están en vigor desde el 1 de enero y que suponen un innovador enfoque con el uso de datos para el pago de suministros. Y por último, contaremos con Alejandra Juanas, que es la delegada de Protección de Datos del Grupo MásMóvil, que nos va a hablar de este concepto del Privacy First, un concepto, bueno, el concepto y el coste que supone pues, no hacerlo bien. Comentaros que las preguntas que tengáis, por favor, hacerlas desde el apartado de preguntas y respuestas y bueno, Sabina luego irá presentando las diferentes preguntas para que os den respuesta. Gracias, hasta luego. Bueno, buenos días a todos los asistentes y, como ha dicho Paula, pues reiterar el feliz año nuevo. Estamos encantadas de ser nosotras el primer webinar de IAB de este año 2022, que esperemos que sea, bueno, muchísimo más tranquilo de lo que ha sido los dos últimos años y sobre todo el año 2021. Nosotros desde MyDataMood hemos, como ha dicho Paula, hemos querido organizar este webinar y hablar de la identidad digital como forma de pago y fidelización entre las empresas y clientes, porque consideramos que, si bien ya se lleva hablando de este tema durante un tiempo, es necesario, pues de alguna manera, bueno, pues presentar el panorama de cómo está el tema de la identidad digital, de los datos personales, la utilización, la posibilidad de ser considerados como un activo mediante los cuales conseguir como contraprestación bienes, servicios o productos, y ver pues un poco cuáles son las tendencias o hacia dónde nos tenemos que ir para de alguna manera actualizar o diseñar nuestros modelos de negocio. Como os decía, en este webinar ya ha presentado Paula a las dos otras ponentes, Alexandra y Maite, que cada una nos darán su punto de vista tanto desde el modelo de negocio como desde la parte normativa. Y lo vuelvo a reiterar porque a mí me parece fundamental entender que la utilización o el entendimiento de la identidad digital como activo o como forma de pago o como canal no solamente de pago de bienes y servicios o productos y de fidelización, requiere que encontremos un equilibrio perfecto entre desarrollos tecnológicos, desarrollos de nuevos modelos de negocio y, sobre todo, cumplimiento normativo. Estamos en un momento donde las tres patas tienen que ser tenidas en cuenta si queremos que efectivamente estos nuevos desarrollos tecnológicos, estos nuevos modelos de negocio dentro de la economía digital prosperen y sean fructíferos. En este sentido, como os decía, bueno, pues llevamos mucho tiempo ya escuchando que los datos tienen efectivamente mucho valor. Ahí es verdad que hay empresas, sobre todo las Big Tech, que han conseguido exprimir al máximo y lo siguen haciendo, exprimir al máximo todo el valor que los datos tienen, pero existe un panorama donde nos encontramos el resto de las empresas, donde, si bien somos conscientes del valor que tienen estos datos, de alguna manera pues no estamos siendo capaces de exprimir al máximo el valor que nos pueden ofrecer. En ese sentido, nuestro punto de vista, el punto de vista de MyDataMood, es poder desarrollar y poder ofrecer tanto a ciudadanos como a empresas una plataforma
que beneficie, que sea capaz de extraer este valor de los datos, pero siempre de una forma legal, justa y sobre todo transparente. Utilizamos el concepto de transparencia tanto frente a los usuarios, frente a los consumidores, frente a los ciudadanos, como frente a las empresas con el producto que les podemos ofrecer. Como os decía, estamos ya en esta economía digital. Estas son las cifras ofrecidas por la Unión Europea, por la Comisión Europea, en lo que se refiere al potencial que tiene la economía del dato, en este caso en Europa, pero siempre remarcando que la Comisión Europea o la Unión Europea lo que desea es que toda nuestra economía digital se desarrolle, se desenvuelva, crezca, sea capaz de proporcionar muchísimos beneficios, muchísimo valor, no solamente a las empresas, sino también a los ciudadanos. Es decir, tiene que ser un desarrollo de modelo de negocios fiel o respetando los valores de la Unión Europea, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos y, como os decía, sobre todo beneficiando no solamente a empresas, sino a la sociedad en su conjunto, sino a los ciudadanos en su conjunto. En este sentido, hasta ahora, en lo que se refiere a la economía del dato, al tratamiento del dato en la economía digital, la situación, como os decía, tradicional, o la situación en que nos hemos encontrado hasta ahora o que veníamos encontrándonos hasta ahora, es que, por un lado, los datos que son generados del usuario y que son necesarios para las empresas están siendo extraídos de estos usuarios sin que el usuario reciba ningún tipo de contraprestación. Desde MyDataMoot hicimos una encuesta ya hace año y medio aproximadamente, donde los resultados arrojaron que en torno al 50% de los usuarios estarían dispuestos o querrían conseguir dinero o cualquier tipo de contraprestación por sus datos, es decir, querrían sacar valor de esos datos. ¿Esto qué significa? Aparte de la necesidad de los usuarios de conseguir este valor, y es que por primera vez los usuarios están siendo conscientes de que sus datos tienen valor, están siendo conscientes de que efectivamente muchos de los servicios o productos que reciben, que anteriormente eran considerados gratuitos, no lo son, sino que lo están recibiendo a cambio de la extracción, utilización y comercialización de sus datos por empresas ajenas a ellos mismos y que por lo tanto quieren participar de esta cadena de valor. Por otra parte, las empresas que acceden, hasta ahora que han accedido a estas bases de datos o a estos pools de datos fundamentalmente con la intención de hacer actividad comercial, estaban adquiriendo datos de carácter masivo, pero sin mucha cualificación. Es decir, necesitaban disparar a una base de datos muy amplia o a muchísimos usuarios para poder conseguir rentabilidad, que se traduce o que no es otra cosa más que la adquisición de clientes para su propia empresa. En este sentido, este es el panorama, la situación tradicional, es decir, se producía una extracción no remunerada a los usuarios a través de los intermediarios o data brokers para poder vendérselos dentro de un modelo B2B a las empresas. En este sentido, dentro de estos intermediarios nos encontrábamos en las empresas como Facebook, Google o los medios que venden espacios publicitarios donde vendían información pero sin proporcionar datos de contacto. Nos encontramos datos de cualificación, agregadores third party data, pero que tampoco proporcionan datos de contacto ni acceso a clientes potenciales, o los generadores de leads genéricos no legítimos, que en este supuesto estamos casi en el peor de los casos, porque ni son legítimos ni están cualificados, sino que, como decía, necesitamos una gran cantidad de datos para poder obtener algún tipo de rentabilidad de los mismos. En la situación actual en la que nos encontramos, como os decía, nos encontramos que por una parte existe una mayor concienciación por parte de los usuarios sobre el control de los datos y sobre el valor que pueden tener. Ojo que esto no significa que sepamos cuánto valen nuestros datos. Todavía no hemos sido capaces de cuantificarlo al 100% y responder a la pregunta que muchas veces nos hacen: vale, pero mis datos ¿cuánto valen al mes? Lo que sí sabemos es que tienen valor. Lo que sí sabemos es que de alguna manera hay que cuantificarlo y hay que encontrar el modelo de cuantificar y poder tasar o darle un determinado valor de alguna manera fijo. Por otra parte, estamos en una situación cookieless, es decir, estamos en una situación de fin de la publicidad basada en cookies. Por otra parte,
nos encontramos en un estado de necesidad de datos de contacto legítimos de clientes potenciales por parte de las empresas. Es decir, de la misma manera que la tienda física necesita o necesitaba, sigue necesitando que pasen muchos clientes por delante y necesitan ser capaces de identificar de esos clientes quién realmente puede comprar su producto, en el mundo digital ocurre lo mismo. Me da igual que pase por delante de mi empresa, de mi tienda, de mi producto, 1 millón de personas si solamente le interesan a 2. Yo lo que necesito es saber quiénes son esos 2. Por otra parte, existe también, en este caso, no solamente por parte de los usuarios, sino por parte de la Unión Europea, una demanda de que si utilizamos tecnología, en este caso, si utilizamos técnicas de inteligencia artificial, sea ética y explicable. Como decía, que todos los desarrollos tecnológicos aplicables a nuevos modelos de negocio sean respetando los valores propios de la Unión Europea. Esto se traduce en una gran cantidad de novedades normativas que yo diría que nos encontramos o que nos da, estamos en la situación de que por primera vez casi las novedades normativas van un poco por delante, no de los desarrollos tecnológicos, que ya los tenemos, sino de los desarrollos de los modelos de negocio. Es decir, a la hora de desarrollar modelos de negocio tenemos que tener un ojo siempre en aquellas propuestas de reglamentos, de directivas, es decir, de todas las novedades normativas, porque ellas nos van dirigiendo y nos van diciendo qué es lo que se espera dentro del ámbito de la Unión Europea para estos nuevos modelos de negocio. Aquí, como podéis ver, es la cantidad de cuerpos normativos de legislación que está en marcha y que se publicará en principio a lo largo de este año o como mucho a principios del año siguiente, a principios del año 2023. Nos encontramos el Reglamento de Privacy, el Data Governance Act, el Data Act, el Digital Market Act, la regulación relativa a la identidad digital, a la inteligencia artificial, es decir, una gran cantidad de normas que ya nos van diciendo cómo quiere la Unión Europea que sean estos nuevos modelos de negocio dentro de la economía digital. En este sentido, la visión que tenemos dentro de MyDataMood es ofrecer a nosotros una plataforma que pueda ser intermediario de datos para favorecer, para facilitar, agilizar esta relación, este nuevo tipo de relación que tiene que existir entre las empresas y entre los usuarios, permitiendo que los usuarios puedan ceder de manera completamente voluntaria sus datos, su identidad digital, es decir, no solamente los datos de contacto, sino sus datos de navegación, sus datos comportamentales, todos los datos que componen su identidad digital a las empresas que ellos deseen, para que las empresas que ellos deseen en virtud, pues bien de sus preferencias, de sus necesidades, de sus características especiales, puedan recibir, como decía, actividad comercial, información, ofertas ajustadas a su perfil. De alguna manera queremos pasar de lo que es la utilización de perfiles que utilizan o que se basan en datos simplemente sociodemográficos, ¿no? Utilizar pues, la edad, el lugar de residencia, etcétera, para elaborar perfiles dentro de los cuales incluir o meter a diferentes usuarios. Queremos utilizar la identidad digital, es decir, un paso más de los datos sociodemográficos a los datos comportamentales o a los datos psicográficos, es decir, a los datos que propiamente emanan de las personas y que son las que realmente nos dan información de las necesidades, gustos, intereses y el momento en el cual cada una de las personas tienen esas necesidades y por lo tanto podrían convertirse en potenciales clientes. Como os decía, nuestra misión es ofrecer una plataforma en virtud de la cual o en la cual a través de la cual los clientes puedan dejar sus datos, puedan compartir sus datos, tanto los que ellos mismos generan como a través del derecho de portabilidad, por ejemplo, puedan ser generados dentro de otras empresas para que diferentes empresas de diferentes sectores los puedan utilizar para hacerles llegar ofertas comerciales realmente ajustadas a su perfil. Por otra parte, también se les permite la posibilidad de monetizar sus datos, no monetizar única y exclusivamente en el sentido de obtener dinero, sino rentabilizar sus datos en el sentido de poder utilizar de forma consciente o de recibir de forma consciente un servicio, una prestación, un bien, un producto, es decir, no solamente recibir
dinero, sino poder utilizar lo que nos está ocurriendo ahora mismo con el correo electrónico, con Gmail, con Hotmail. Es decir, ser conscientes de que a cambio de mis datos estoy obteniendo un servicio. Por otra parte, para las empresas sería también muchísimo más útil que de esta manera transparente se pueda llevar a cabo esta compartición de datos entre clientes, entre usuarios, ciudadanos y empresas, porque así, como decía, evitaría tener que acceder a bases de datos muchísimo más grandes, dentro de las cuales habrá muchísimos usuarios que no tengan interés por su producto, y pasar a un modelo donde con menos datos, con una base de datos menor, sin embargo, le sea más rentable. Es decir, no necesite disparar a tanto para poder conseguir un retorno de inversión lo suficientemente atractivo como para que sea considerado más eficiente, más eficaz. Por otra parte, también, como os decía, cuestiones previstas en la normativa, como favorecer a los usuarios el ejercicio de los derechos, también estaría dentro de esta visión para conseguir una relación entre usuarios y empresas muchísimo más justa, muchísimo más transparente, así como, por último, la posibilidad de ofrecer visibilidad, la visualización y la gestión de su propia identidad personal. Es decir, consideramos que los ciudadanos, dentro de este sistema donde de forma voluntaria ceden o comparten su identidad digital con las empresas, debe permitir a los usuarios no solamente obtener la visualización del perfil que están ofreciendo, de la identidad digital que están ofreciendo para las empresas, sino, en el caso de que consideren que está obsoleta, poder actualizarlo. En el momento que consideren que está equivocado, poder corregirlo. En el momento que consideren que ya no quieren compartir esta identidad digital o parte o información, pedazos de información que forman esta identidad digital, poder sacarlo, poder decir, pues esta parte ya no quiero compartirla, o no quiero compartirla con determinadas empresas, con determinados sectores o con determinadas compañías. Todo esto conforma desde nuestra visión lo que sería lo que denominamos nosotros un New Data Deal, ¿no? Un nuevo contrato social, un nuevo paradigma de relación entre los usuarios y las empresas, de forma que podamos ofrecer a los usuarios mejores ofertas comerciales, recibir información o publicidad o información comercial realmente ajustada a sus intereses y necesidades en el momento en el que lo necesitan, y por otra parte a las empresas no solamente datos de contacto, datos de potenciales clientes legítimos, sino también cualificados y eficaces, en el sentido de que les puedan dar una mayor contraprestación, un mayor retorno de inversión respecto de la adquisición de las mismas. Y por mi parte, esta era la presentación de lo que es el panorama de cómo entendemos desde MyDataMood la situación desde donde venimos, en lo que se refiere a la utilización del dato, a la extracción del dato, a la relación que existía o que sigue existiendo, pero como decimos, que poco a poco va cambiando entre usuarios y empresas, y la situación a la que queremos llegar, la situación a la relación entre consumidores, entre clientes y empresas, muchísimo más justa, pero sobre todo, como os decía, muchísimo más transparente. La posibilidad de utilizar nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías, nuevos desarrollos tecnológicos, y aquí estoy pensando sobre todo en la inteligencia artificial, en la elaboración de algoritmos que sean capaces de disparar publicidad o actividad comercial a determinados perfiles o a determinados grupos de clientes, pero una inteligencia artificial, unos algoritmos que sean explicables, es decir, que sean respetuosos con la persona, que sean capaces de explicar por qué te estoy mandando esta publicidad, o cuál es el perfil que tienes, o por qué considero que esta es la información valiosa que te puede interesar, y por supuesto dándole la oportunidad de, si el usuario considera que no es correcta, poder corregirla o poder suprimirla o poder simplemente pues, dejar de compartir. Hasta aquí, como os decía, mi presentación. Pasamos con la presentación de Alexandra, delegada de protección de datos del Grupo MásMóvil, que nos dará su visión desde este enfoque Privacy First. Alexandra. Muchísimas gracias, Sabina, y muchísimas gracias a IAB por la invitación de participar en este webinar, que es interesantísimo, y me siento muy afortunada de compartir plantel con vosotras.
mi participación tiene por finalidad hablar del principio de Privacy First como un activo para las empresas. Esto es algo que no es la primera vez que hablo de esto, llevo hablando de esto desde hace por lo menos unos 10 años. Lo que pasa es que no es el mismo escenario, ni muchísimo menos el que yo me encontré hace 10 años, en el que la gente quería cumplir con la norma, tenía sus documentos, ya está. Y ahora es cuando tenemos la norma adecuada que puede sustentar este Privacy First. La gente está más concienciada, eso es una realidad. Y luego también, de cara a las empresas, también ayuda bastante que las autoridades de control estén imponiendo sanciones y vean el tema de la protección de datos como algo que realmente les puede afectar el bolsillo y algo que es importante. Y ya no solo por el tema de las sanciones económicas, también en las relaciones con los clientes. Tú no puedes tener una buena relación con el cliente si tú tratas los datos de una forma que sea completamente irrespetuosa con ellos. Disculpadme que estoy un poquito tomada. Si tratas los datos de una forma irrespetuosa, si para fidelizarlos no les informas de cómo vas a tratar sus datos, o si para captarlos no tienes un respeto o no estás tratando los datos correctamente, porque puedes tener un efecto completamente contrario. Entonces, yo quería poner un ejemplo de cómo la privacidad se ha convertido en relevante y cómo la privacidad tiene que tender a modelos como el que ha hablado Sabina, que me ha parecido interesantísimo. Y además Sabina ha hablado de varias cosas que yo también tenía hoy pensado contar. Voy a compartir un segundito, a ver dónde estaba esto, aquí. Disculpadme que estoy aquí. A ver. Vale. Ay, se me ha ido. Vale. Bueno. Básicamente yo quería empezar poniendo un ejemplo, porque en un ejemplo se va a ver muy claro a qué me refiero y porque creo que tenemos que tener a modelos como el que habla Sabina, como el que comentaba Sabina, en el que el usuario tiene que tener la información, tiene que tener un control sobre sus datos, tiene que decidir cómo las empresas tratamos sus datos personales. Estoy intentando compartir pantalla completa, ya está. Y para eso me voy a ir a los básicos, me voy a ir a los principios del tratamiento y me voy a ir a un tratamiento muy determinado que es el tratamiento de captación de nuevos clientes. Y todo tratamiento tiene que cumplir una serie de principios. Esos principios son licitud, lealtad, transparencia, limitación de finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad. Y todos esos principios se tienen que aplicar durante todo el ciclo de vida del dato y durante todo el tratamiento del dato. ¿Y esto cómo se traduce en un tratamiento de captación? Pues además voy a especificar todavía más. Un tratamiento de captación de datos a través del envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos, que es muy habitual. Y como comentaba antes Sabina, yo puedo querer promocionar mi producto, mi servicio y mi base de datos pues es pequeñita, no tengo suficiente volumen para yo poder promocionar correctamente o como yo considero mi nuevo producto o servicio, entonces recurro a terceros para obtener datos a los que hacer esa comunicación comercial. ¿Quiénes son estos terceros? Proveedores de bases de datos, o puedo recurrir a redes de filiación que van a enviar estos correos electrónicos informando de mi nuevo producto o servicio. ¿Qué pasa? Pues que aquí ya empezamos. Si la base de datos es mía, bueno, yo tengo un control sobre todos estos principios desde el mero principio del tratamiento del dato. Yo he captado el dato, yo tengo, perfecto. Desde el punto de vista de protección de datos parece bastante respetuoso porque yo he tenido que informar correctamente, etc. Me voy al siguiente apartado. Me voy a un escenario en el que adquiero una base de datos. Adquiero esa base de datos, con lo cual o tengo una red de afiliación. Aquí me da un poquito igual el ejemplo porque aquí el punto es que yo no he captado el dato. Con lo cual yo ya tengo una incertidumbre que se traduce en un riesgo en materia de protección de datos sobre si estoy tratando correctamente los datos de cada uno de los individuos que conforman esa base de datos. Entonces, yo aquí pues tengo mis contratos, se pueden hacer más duros. En mi recomendación siempre desde el punto de vista jurídico es hacerlos muy, muy duros, y en estos contratos una cuestión básica siempre también es la responsabilidad de qué pasa si esa base de datos, si esos datos no están correctamente recogidos. Entonces enviamos nuestra campaña, aquí en nuestro ejemplo sencillito, y en nuestra campaña
empezamos a recibir reclamaciones de gente que dice que le demos de baja, que nunca nos han dado el consentimiento para enviarles esas comunicaciones comerciales, nos ponen reclamaciones por diferentes vías, autocontrol, en la Agencia de Protección de Datos. Y me voy al ejemplo de la Agencia de Protección de Datos. ¿Y qué pasa? La empresa recibe el requerimiento de información de la Agencia de Protección de Datos y hay que acreditar ese consentimiento. ¿Y qué pasa? Pues que pedimos nuestro consentimiento a nuestro proveedor de base de datos o a la red de filiación, a este intermediario que hemos contratado. ¿Y qué problemas podemos tener aquí? Pues puede ser que el consentimiento no aparezca, que no esté, con lo cual ya tenemos ahí un problema ulterior. Ya no solamente a esa persona no la vamos a tener nunca como cliente, sino que además podemos tener una potencial sanción desde el punto de vista de protección de datos. Entonces, ya aquí dices, vaya, este riesgo se me traduce en un riesgo también económico. Es decir, ya no solamente es que me esté gastando un dinero en publicidad, que es lo que comentaba Sabina. Esa publicidad veo que no está siendo eficiente muchas veces y que además está trayendo consecuencias negativas, porque esto también me afecta a la marca. Si hay un grupo de personas que empiezan a recibir continuamente correos electrónicos de mi marca, pues al final generas una percepción negativa de ella. Entonces, estos riesgos que los he ido comentando poquito a poco, al final se me convierten en un coste de gestión administrativa de reclamaciones, que en ciertos sectores son muchas. Luego también tengo el riesgo de tener una sanción. Y aquí os lanzo una pregunta bastante sencilla. Imaginemos que una sanción de la Agencia de Protección de Datos, además una empresa que a lo mejor es reincidente, podrían ser así unos 60.000 euros, 5.000, 10.000, 60.000 euros. El tiempo o cuántas altas, por ejemplo, hablando en telefonía, cuántas altas tengo que dar yo para compensar esos 60.000 euros de sanción. Son muchas. Con lo cual, poner la privacidad en el foco no solamente me puede suponer un nuevo modelo de negocio, como estaba comentando Sabina, sino que también me supone un ahorro. Un ahorro, hacerlo bien es un ahorro y yo lo veo bastante claro. Ten en cuenta que yo vivo en mi atalaya de los datos, de que yo soy la de la protección de datos y que para mí el cumplimiento de esto es fundamental y básico y que probablemente mis compañeros de marketing a lo mejor no piensan lo mismo, pero yo lo veo en este ejemplo tan simple que he puesto, lo veo bastante claro. ¿Y cuál creo que sería una solución? Pues una solución es ir a una identidad digital, ir a un sistema como el que ha comentado Sabina, en el que los interesados pueden elegir qué empresas son las que les interesan, qué tipo de datos son los que quieren que se traten de ellos y cómo las empresas los podemos utilizar. ¿Por qué? Pues porque nuestra publicidad sería mucho más eficiente y desde el punto de vista normativo sería mucho más fácil de cumplir, mucho más fácil de atender a la responsabilidad proactiva que tenemos que tener todas las empresas a la hora de tratar datos personales. Y en el ámbito de la fidelización, ahí sí que es cierto que, por ejemplo, sí que lo que yo conozco, sí que tenemos más mecanismos porque ya tenemos al cliente dentro de nuestra maquinaria, ya podemos pues, informarles de cómo tratamos sus datos, darles mecanismos para ejercitar sus derechos de forma muy sencilla, les podemos dar también diferentes modalidades en las que quieren que tratemos sus datos, modular sus consentimientos y ahí pues a lo mejor sí que tenemos ya ciertos mecanismos, pero que se puede mejorar indubitadamente. A lo mejor, y esto ya estoy hablando en la hipótesis porque es algo que todavía no tenemos muy analizado, pero yo imagino que no hay departamento de Business Intelligence que no estaría interesado en conocer mejor a sus clientes y a lo mejor ese conocimiento de sus clientes podría ser interesante pues a lo mejor ofrecer un descuento o ofrecer ciertas compensaciones a cambio de sus datos. Esto es algo que todavía no lo tenemos analizado, pero que desde el punto de vista de protección de datos considero que sería bastante interesante. Y no me quiero extender más porque mi compañera Maite sé que lleva un tema súper interesante y bueno, y me muero por escucharla ya también. Muchísimas gracias. Ay.
Bueno, muchas gracias, Sandra, por lo que acabas de decir. Para mí va a ser un placer estar aquí con vosotras, compañeras estupendas, y con IAB. Voy a compartir mi pantalla. Sí, la presentación ahora de Maite va a ser muy interesante y de hecho yo creo que va a responder a una de las preguntas que tenemos ya en el panel de preguntas y respuestas de cómo se resuelve la aparente incompatibilidad de esta cesión de datos con una prestación con el requerimiento normativo de que el consentimiento sea libre. Así que aquí ya nos metemos en cuestiones normativas. A la persona que ha hecho la pregunta, atenta a la presentación porque responde muchas preguntas. Bueno, eso espero, aunque también voy a dejar muchas dudas. Bueno, después de lo que hemos visto, que me parece genial porque Sabina nos ha contado bastante bien, ¿no? Cómo está el panorama desde el punto de vista de la empresa y del delegado de protección de datos, Alexandra, también nos ha puesto muy bien el camino, y yo voy a centrarme más en lo que ahora podemos hacer tanto desde la empresa como si somos consumidores, puesto que bueno, vamos a hablar concretamente del contrato de suministro de bienes o servicios digitales a cambio de datos personales, ¿vale? Supongo que ya sabréis que el pasado 1 de enero, hace 2 semanas, entró en vigor la Directiva 2019-770 relativa a determinados aspectos, a ver, que es que de repente me desaparece la pantalla, de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. Esta directiva aplica a todos los contratos, no me voy a poner aquí a leer todo el listado, pero que os hagáis una idea de programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, etcétera, a cambio de un precio o, y aquí viene la gran novedad, cuando el consumidor acepta facilitar datos personales como contraprestación. Y lo pongo entre paréntesis porque, bueno, luego veremos que esa palabra ha generado y genera todavía un gran debate. ¿Dónde no aplicaría esta directiva? Bueno, pues cuando el empresario recaba datos personales exclusivamente para suministrar contenidos o servicios digitales o con el único fin de cumplir requisitos legales. Es decir, en aquellos casos en los que el empresario me va a suministrar un bien o servicio, necesariamente tiene que tener mis datos personales para enviármelo, para poder ejecutar el contrato. Por tanto, desde el mundo de la privacidad diríamos que la base de legitimación de ese tratamiento de datos no es el consentimiento, sino que es la pura relación contractual. Si yo no tengo tus datos, no te puedo enviar el bien ni el servicio. Si no utilizo tus datos para otra cuestión, este tipo de contrato está fuera de aplicación de la directiva. Lo mismo ocurriría si el tratamiento de los datos es para cumplir algunos requisitos legales, por ejemplo, en temas de seguridad. Otro caso donde no aplica la directiva es cuando el consumidor, sin haber celebrado un contrato con el empresario, se expone a recibir publicidad con el fin exclusivo de obtener acceso a contenidos o servicios digitales. Bien, esta excepción, bueno, también genera un pequeño debate, pero personalmente creo que estaríamos ante ese caso en el que, por ejemplo, entramos en un periódico digital, no nos registramos y no aceptamos cookies, ¿vale? No aceptamos cookies, no nos registramos y sin embargo podemos ver las noticias. O entramos en el Spotify, no nos registramos, no aceptamos cookies y nos bombardea con sus noticias, con su publicidad. Bueno, pues yo considero que estaríamos ante esta excepción. Hay otros compañeros que opinan distinto, pero yo creo que esta es una de las interpretaciones de la excepción. Para centrarnos bien dónde estamos, el marco jurídico. Acabo de comentar cuál es la directiva, que es la 2019/770, nivel europeo, que es transpuesta en España en abril a través del Real Decreto Ley 7/2021, que a su vez, y esto es lo más importante para nosotros ahora, es que ha modificado la Ley de Consumidores, ¿vale? Nos vamos a centrar en la Ley de Consumidores española, ¿vale? Ahí están todas estas modificaciones. Y siempre, siempre, siempre con el paraguas de protección del Reglamento de Protección de Datos y de la Ley Española de Protección de Datos, que va a estar ahí siempre
mirando desde arriba y siempre protegiendo. Y la propia directiva nos está diciendo que ante cualquier conflicto entre la directiva y el reglamento, siempre prima el reglamento, ¿vale? Esto es muy importante. Bueno, no tenemos tiempo para hablar del gran debate que ha existido, que sigue existiendo, ¿no? Entre bueno, la protección de datos personales versus la economía de los datos. Es un debate enorme que surge porque bueno, los datos personales, la protección de los datos personales es un derecho fundamental. Pero por hacer un resumen muy rápido, comentar que la primera propuesta de directiva, que era del 2015, hablaba de que este tipo de contrato, cuando se ceden datos personales, como contraprestación, ¿vale? Ya en esta propuesta se hablaba de contraprestación. ¿Qué ocurre? Que el Supervisor Europeo de Protección de Datos lanza un informe en 2017 demoledor en el que dice que de ninguna manera se puede hablar de contraprestación puesto que los datos personales no pueden considerarse una mercancía, ¿vale? Su postura es rotunda. ¿Qué ha hecho el legislador europeo? Bueno, pues por llevarse bien un poco con el supervisor, ha eliminado la palabra contraprestación, ha incluido esa frase que dice que los datos personales no pueden considerarse una mercancía, pero el resto de la directiva sigue adelante. Es decir, aunque me elimines la palabra y aunque me digas que no es una mercancía, si me estás diciendo que hay un contrato y que a cambio de la cesión de los datos personales va a haber un servicio y demás, bueno, la realidad es la que es. La realidad es la que es, estamos en una economía de los datos en las que se está dando este tipo de contratos, solo que hasta ahora no estaba regulado. Y bueno, me he tomado la licencia de poner esa imagen de fondo, puesto que me parece que tenemos al supervisor europeo y al mundo de la privacidad por los suelos un poco en esta lucha, porque ha ganado la realidad. La realidad es que esto es a lo que vamos, esto es lo que ya existe, y entonces hagámoslo bien. Como decía antes Alexandra, que me ha hecho mucha gracia, la atalaya de los datos, que ya está desde la atalaya de los datos, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo también soy delegada de protección de datos. Cuando tengo la primera charla con los empleados de las empresas, les digo, a ver, no os confundáis, que a mí me paga la empresa, pero yo no trabajo para la empresa, yo trabajo para vosotros y trabajo para el ciudadano. O sea, el delegado de protección de datos siempre tiene la gorra de la privacidad y siempre estamos pendientes de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y por eso, al principio, todo el mundo de la privacidad nos pusimos de garras contra este tema, ¿no? Pero no sirve de nada que mantengamos esa postura si la realidad es la que es, y gracias que, bueno, Sabina nos ha explicado perfectamente cómo podemos llevarlo a buen término, hagámoslo bien, ¿vale? Vale, la directiva no elimina la palabra contraprestación, pero oh, sorpresa, la ley de consumidores, después de transponer la directiva, la vuelve a recuperar y aparece la palabra contraprestación en el artículo 119 ter. Bueno, aquí habría otro debate, pero bueno, la realidad es que en la propia normativa española aparece la palabra contraprestación. En definitiva, y esto es lo más importante, es que ya está regulado que este tipo de contratos, bueno, son un contrato, sin ninguna duda, y que se puede invocar todas las normas de protección de consumidores, puesto que ¿dónde se ha incluido este tipo de contratos? Si vemos el artículo 59.4 de la Ley de Consumidores, modificado recientemente, dice que el ámbito de aplicación de este libro 2, que ahora veremos, también abarcará este tipo de contratos, ¿no? Bienes y servicios, suministro de bienes y servicios a cambio de cesión de datos personales. ¿Y qué nos dice el libro 2? Pues es que el libro 2 incluye las disposiciones generales y el régimen común de desistimiento, las condiciones generales y las cláusulas abusivas, contratos celebrados a distancia y fuera de establecimiento mercantil, garantías y servicios de postventa. Es decir, el consumidor, cuando celebra un contrato con el empresario a cambio de sus datos personales, de ceder sus datos personales, tiene toda la protección de la ley de consumidores, ¿vale?
Es un contrato atípico, puesto que no se puede incardinar dentro de la casuística de los tipos clásicos de contrato, pero fundamental, ya lo decía antes Sabina, es un contrato oneroso. Que se nos quite de la cabeza de una vez que es un contrato gratuito. No, 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 de gratis nada. Que la cesión de mis datos personales vale dinero. Que mis datos personales para la empresa supone beneficios. Por tanto, el ciudadano tiene que ser consciente de que este tipo de contratos no es gratuito, es oneroso y es sinalagmático. ¿Qué significa esto? Pues que las dos partes se comprometen, ¿vale? Las dos partes se comprometen. De hecho, aquí viene otro de los problemas de este tipo de contratos o debates, es que, ojo con qué dice el artículo 1256 del Código Civil. Nos dice que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Lógico, ¿no? Ambas partes se comprometen a algo. ¿Pero qué pasa aquí? Pues que la contraprestación del consumidor es la cesión de sus datos personales. ¿Y qué hemos dicho al principio? Que es que los datos personales son un derecho fundamental y el consumidor, el ciudadano, tiene la posibilidad siempre de retirar el consentimiento, de revocar el consentimiento que ha dado previamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Imaginaos, el ciudadano que dice, vale, yo acepto el contrato, recibo el bien o el servicio y retiro el consentimiento. Hombre, no vamos a hacer eso, ¿no? No sería justo. Bueno, pues, ¿cómo vamos a poder resolver este problema? Bueno, pues yo considero que una de las maneras que se podría resolver esto es con una información precontractual completa que realmente es una obligación de la empresa, pero es una obligación de la empresa que le va a salvar a la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque aunque la ley no lo contempla, porque en las últimas modificaciones no se ha contemplado, sería exigible que la información precontractual fuera completa. Y cuando hablo de información precontractual no estoy hablando de las políticas de privacidad, que por supuesto tienen que tener también. En las políticas de privacidad nos dirá qué van a hacer con mis datos personales, pero eso ya lo tenían que venir haciendo. No. Pero es que ahora que ya tenemos regulado este contrato, si nos fijamos en las obligaciones del empresario de información, en el artículo 60.1 de la Ley de Consumidores nos dice que el empresario tendría que dar una información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. Y que hay más importante que decirle al consumidor desde el minuto 1, antes incluso de que firme, que la contraprestación es la cesión de sus datos personales. Debería quedar clarísimo. Esto es un contrato, yo le suministro un bien y servicio y a cambio usted me va a ceder sus datos personales. Como quien dice, vale 20 euros, nadie duda que tenga que poner el precio, pues lo mismo, ¿vale? Ese punto fundamental. Siguiente punto fundamental, usted tiene derecho a revocar el consentimiento en todo momento. Y tercer punto fundamental para el empresario, sabiendo que si revoca el consentimiento, el empresario podrá resolver el contrato. De esa manera, bueno, pues parece que es justo este tipo de contratos sinalagmáticos. Hablando de la retirada del consentimiento, la directiva directamente nos dice que es competencia del derecho nacional decidir qué pasa cuando el consumidor retira el consentimiento. Bueno, pues en España, ¿qué ha pasado? Agarraron el guante y en el artículo 119.7 nos dice que el ejercicio por el consumidor o usuario de su derecho a retirar su consentimiento u oponerse al tratamiento de datos personales permitirá que el empresario resuelva el contrato. Pero sigue. Siempre y cuando el suministro de los contenidos o servicios digitales sea continuo o consista en una serie de actos individuales y se encuentre pendiente de ejecutar en todo o en parte. Y en ningún caso se penalizará al consumidor. Bien, bueno, pues está muy bien porque ya sabemos que para muchos tipos de contratos el empresario va a tener la posibilidad de retirar, de resolver el contrato cuando el consumidor haya revocado el consentimiento, ¿vale? Lo tenemos aquí ya dispuesto.
yo aquí añadiría, si ha informado previamente y debidamente. Pero es que este artículo nos deja un montón de dudas, ¿no? Porque, ¿y qué pasa en todos los demás casos? ¿Qué pasa si se trata de un contrato mixto, cuando se ha pagado un precio y además se ceden datos, por ejemplo? Bueno, pues podríamos pensar que si no das datos el precio será mayor. Podríamos pensar que si se retira el consentimiento, pues el usuario puede optar entre pagar o resolver el contrato. Y si es una prestación única, que estaría fuera de lo que acabamos de ver, si el empresario ya ha entregado el bien y el servicio, bueno, pues podemos pensar que lo único que puede hacer es que ya, desde luego, no va a enviar ningún tipo de actualización al consumidor, ¿vale? Pero quedan todavía muchas cuestiones, muchas preguntas en el aire que me temo que hasta que no resuelvan los tribunales no vamos a poder saber cuál va a ser la solución. ¿Qué pasa cuando falla el bien o el servicio? Bueno, si el consumidor ha pagado un precio por ese bien o servicio digital, va a tener derecho a que sea puesto en conformidad, también tiene derecho a que se reduzca el precio en relación con el importe pagado y va a tener derecho a resolver el contrato si esa falta de conformidad es importante o grave. Pero, y vamos a donde estamos ahora, ¿qué pasa si el consumidor solo ha pagado con sus datos, ¿no? Bueno, pues también tiene derecho a que ese bien o servicio sea puesto en conformidad, pero también podría resolver el contrato incluso en aquellos casos en los que la falta de conformidad sea menor. ¿Y por qué? Pues porque a él nadie le va a poder devolver el dinero, porque él no ha pagado nada y no le van a devolver sus datos y sus datos son suyos. O sea que, digamos que para compensar, aquí lo que hace el legislador es que se puede resolver siempre que haya una falta de conformidad. Y aquí abro yo un paréntesis. Con que retire el consentimiento directamente está resolviendo el contrato. Pero bueno, una vez que se ha resuelto el contrato, que lo puede hacer con una simple declaración al empresario, el consumidor, el empresario tiene que, por un lado, respecto a los datos personales, tiene que cumplir con lo que dicta el reglamento, que fundamentalmente es garantizar que es la supresión de los datos y el ejercicio de portabilidad. Y respecto a los datos no personales, ojo que a esto pasa un poquito de largo, pero son muchos y muy importantes. Bueno, pues el empresario se abstendrá de utilizar cualquier contenido que el consumidor hubiese facilitado o creado, con algunas excepciones, y pondrá a disposición del consumidor los contenidos que este último hubiese facilitado o creado, de manera que pueda recuperarlos sin cargo alguno en plazo razonable y en un formato utilizado habitualmente y legible electrónicamente. Es una especie de derecho de portabilidad un poco más ligero que el derecho de portabilidad de los datos personales. Y por concluir, porque ya veis que aquí se quedan muchas cosas en el aire, hay muchos temas que podríamos hablar, pero quería hacer un resumen y la conclusión es que no hay duda de que estamos ante un contrato oneroso y sinalagmático, que se nos tiene que quitar de la cabeza ya cualquiera que tenga duda de que es gratuito, que el consumidor tiene todas las protecciones, que para que esto lo hagamos conforme al Código Civil y conforme al Reglamento de Protección de Datos, el usuario siempre va a poder retirar el consentimiento al tratamiento de sus datos, pero en ese caso, y si está debidamente informado, el empresario podrá resolver el contrato. Nos quedan muchas dudas en el aire y yo quería hacer una pequeña aportación que tiene un poco que ver con lo que decía Alexandra antes, y es que creo que sería mucho más respetuoso que cuando la empresa se plantee lanzar una oferta de contrato de este tipo, a cambio de datos personales, que haga un ejercicio de valoración y que nos proponga siempre la posibilidad de pagar, ¿vale? Que nos lo proponga. Y de esa manera el consumidor, por un lado, sabría cuál es el valor de sus datos, que como decía Sabina, hasta ahora es un mundo opaco. Bueno, pues el consumidor va a saber cuál es el valor de sus datos y va a poder elegir, y en muchos casos elegirá optar por preservar su privacidad
y disfrutar del bien o servicio. Pero en otros muchos, pues simplemente con esa transparencia optará por ceder los datos y, como decía Sabina, y quizás elegir, ¿no? Y poder elegir a quién le cede sus datos. Y bueno, pues esto era todo lo que yo quería contaros. Muchas gracias, Maite. Bueno, interesantísimo. Creo que has respondido a la pregunta que teníamos anteriormente. Tenemos otra pregunta que va para las dos, para cualquiera de las dos podéis responder, que dice, en esta diferente interpretación entre el supervisor y la directiva que has mencionado tú al principio de la presentación, Maite, en el concepto de contraprestación, ¿cuál es la posición de la Agencia Española de Protección de Datos? Tenemos una discrepancia entre la postura del supervisor y lo que dice la directiva. Si sabemos cuál es la postura actualmente de la agencia. Sinceramente, no lo sé. No sé qué es lo que ha dicho la agencia, pero me lo puedo imaginar. Entiendo que la agencia se ha posicionado seguro del lado del supervisor. Vamos, pero no voy a decir nada porque no lo sé seguro, pero vamos, yo diría que la agencia se va a posicionar porque es que es su labor, ¿no? Ya os digo que también esto es un ejercicio personal de los que nos dedicamos a la protección de datos, es un ejercicio personal de cambiar un poquito el chip y decir, bueno, a ver, si al principio yo estoy así, porque yo soy una de las que estoy así y de repente digo, no sirve de nada ponerme en un caparazón si la realidad es la que es, ¿no? Vayamos a buscar soluciones. Pero entiendo que la agencia a priori se habrá puesto, pero no lo Tenemos sé. un comentario en No el sé si chat, de una de las asistentes que dice no tiene postura, están con las elecciones. Esto es muy grave. Que también estoy completamente de acuerdo. Estaba pensando, probablemente nadie esté en disposición de posicionarse en este momento. Bueno, yo quería hacer un comentario mientras los asistentes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos lo pueden hacer llegar a través de preguntas y respuestas o a través del chat, que lo estaremos leyendo. Yo quería hacer un comentario en torno a lo que han hablado, han expuesto tanto Maite como Alexandra, ¿no? Y sobre todo una frase que ha dicho Maite, que bueno, privacidad, los profesionales de la privacidad, el mundo de la privacidad, podemos pensar, podemos querer, podemos desear, pero la realidad es la que es. Y al final yo creo que el hecho de que se vuelva a hablar en la ley de consumidores de contraprestación, el hecho de que se reconozca la posibilidad de pago con datos por bienes y servicios, no hace más que, por un lado, reconocer una realidad y en el momento que lo reconoce, ampliar la protección a los consumidores, ampliar la protección a los usuarios. Es decir, de lo que no se habla no existe, aunque se esté dando en la realidad. Hasta ahora parecía que era imposible esa contraprestación entre datos y bienes y servicios, por lo tanto los usuarios estábamos un poco desprotegidos. Lo único que teníamos era la posibilidad de ejercitar nuestros derechos frente a las empresas, un derecho de acceso, un derecho de oposición, un derecho de rectificación, etcétera, pero al aparecer una norma donde se reconoce esta posibilidad, lo que hace es ampliar los derechos del consumidor. Como decía Maite, en el momento que se te pueden aplicar todas las responsabilidades a la empresa y todos los derechos al consumidor que cualquier otro contrato, en cualquier otro contrato oneroso, estamos protegiendo a una de las partes. En el momento que, como decía, es un contrato, está reconociendo que es un contrato sinanagmático, que las dos partes tienen derechos y obligaciones, estás dotando de esos derechos, también obligaciones, pero fundamentalmente de derechos, a ese consumidor. Por lo tanto, quizás, como decíais, pues tenemos que cambiar un poco la visión. Y como decía al principio, yo creo que es fundamental encontrar el punto de conexión, encontrar la convivencia entre modelo de negocio, tecnología y protección de datos o privacidad. Es decir, el mundo es el que es. La economía digital se basa en datos, en todo tipo de datos. Aquí nos estamos centrando en datos personales, pero están los datos no personales, que también tienen muchísimo valor, que también pueden reportar a las empresas, a los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto muchísimos beneficios en la compartición de los mismos y, por lo tanto, pues lo que hay que hacer es efectivamente regular y regular de la manera más beneficiosa para ambas partes el tratamiento de los mismos y la utilización de los mismos y la extracción de valor de los mismos.
También me parece fundamental una cosa que habéis dicho, la necesidad de información y transparencia, que enlaza con lo que yo comentaba al principio, con el panorama, con la presentación del panorama que mostraba, ¿no? Si vamos a utilizar el dato como activo, como moneda de cambio, como contraprestación, es necesario que estemos en un sistema completamente basado en la información y la transparencia. Y aquí enlazo, por ejemplo, con el derecho de acceso. El derecho de acceso que tenemos todos los usuarios para poder preguntar a las empresas si tienen nuestros datos y en el caso de que los tengan, qué datos son. Y sobre todo, en este caso de economía digital, ¿no? en este ecosistema, sobre todo, pues si se están tomando decisiones automatizadas basándose en qué criterios, aplicando qué criterios, etcétera, pues que podamos obtener esa respuesta a esas preguntas, ¿no? Todo eso lo que requiere efectivamente son modelos transparentes por ambas partes, por parte de la empresa, por parte de los ciudadanos, para que todos nos veamos beneficiados. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Hay un comentario de un asistente que dice: tenemos que luchar por cambiar el modelo de negocio con voluntad colectiva. Debemos oponernos a que este modelo se implante en las redes de quinta y sexta generación. Es una distopía. No sé exactamente si te refieres al modelo de negocio de utilización de los datos, pero es un modelo de negocio que ya existe. Sí, es que eso iba a comentar justamente, que es que actualmente estamos en un modelo de negocio, estamos en un escenario en el que la gente acepta, está autorizando, está consintiendo de forma informada, pues de aquella manera, el tratamiento de sus datos personales a cambio de obtener un servicio que ellos piensan que es gratis. Y estas empresas que captan el dato están obteniendo un beneficio a costa de tratar ese dato. Y el interesado solamente ve que tiene acceso a ciertas cosas gratis, pero no está siendo consciente de que nadie da duros a pesetas. Entonces, yo creo que esta normativa es positiva en el sentido en el que pone una realidad negro sobre blanco de que existe un modelo de contrato en el que decimos que es gratis, pero sí que existe una contraprestación porque la persona está consintiendo que se estén tratando sus datos personales, con lo cual simplemente creo que se ha puesto por escrito algo que ya está pasando y que va a seguir pasando, porque la gente cada vez tiende a querer más cosas gratis y la gente me parece muy correcto, de hecho tú también lo has mencionado, la opción de tal vez hay que darles la opción de pagar y de esa forma se hace todavía más visible que el servicio que ellos piensan que es gratis no es tan gratis, que a lo mejor tiene un coste y ese coste, pues si no me quieres dar los datos te lo puedo ofrecer igual, pero a cambio de una contraprestación. Eso creo que lo ha mencionado Maite y creo que sí que aquí el problema no es tanto de los modelos de negocio, sino de que la gente no es consciente. Tú pregúntale a cualquier persona de a pie. Nosotros somos unas personas particularmente conocedoras del entorno, del medio tal, pero vamos a irnos a otro sitio, vamos a irnos a un profesor de escuela o vamos a irnos, yo qué sé, a un fontanero. Preguntémosles. Ellos no tienen conciencia de lo que están haciendo cuando tienen ciertos servicios que ellos piensan gratuitos, pero realmente lo que están haciendo es consentir y no se fijan en nada más. Efectivamente, este comentario, Alexandra, enlaza con un comentario que nos acaban de dejar en el chat. Dice, han sido muy interesantes las intervenciones, sin embargo, todo este esfuerzo contrasta con la poca conciencia generalizada sobre el valor de los propios datos personales. ¿Cómo creéis que afecta esta poca conciencia a la realidad? Aquí te puedo contestar yo de forma rápida, que en lugar de ganar todos, solo ganan unos cuantos. Efectivamente. Y tendríamos que poder ganar todos. Y aquí, bueno, da la casualidad que tanto Maite como Alexandra están en la Comisión de Menores de la PEP, de la Asociación de Profesionales de la Privacidad Española. Y efectivamente, los menores son los primeros que tendrían que tener conciencia del valor de sus datos, de sus imágenes, de lo que cuelgan en TikTok. Hablas con ellos y ellos no creen, bueno, tú les puedes contar, pero no creen. De alguna manera hay que empezar a hacerles que sean conscientes de lo que están dejando gratis, alguien se está lucrando y que de alguna manera pues
tienen que ser conscientes o ganar ellos o no ceder tan libremente todo ese contenido, ¿no? Y en las escuelas. Y en las Maite, escuelas, efectivamente, sí, sí. en las escuelas también. Hay un comentario, dice, pasamos de un consentimiento a un contrato más o menos informado, cambia radicalmente. Efectivamente, es que la base Claro, legal cambia. es que yo tengo No, mis pero serias siempre, dudas de que fuera un consentimiento realmente informado, porque la gente no se informa. No porque no esté la información, que estará mejor, peor, estará a lo mejor incluso escondida o sea muy confusa. Pero realmente ese consentimiento es informado. yo creo que la cuestión no es que pasemos de un consentimiento a un contrato, sino que pasamos de un consentimiento no informado o desde luego no era libre porque la gente no era consciente de lo que hacía, a un consentimiento libre, a un consentimiento en el que si estás informado, sabes lo que estás haciendo. Todavía, es lo que estamos hablando ahora, queda mucho trabajo por hacer de concienciación y por eso es tan importante pues estas pequeñas soluciones o ideas que hemos lanzado, ¿no? Y otras muchas que puede haber para que la gente, para que los ciudadanos sean conscientes del valor de sus datos personales. Y otra cosa que no hemos dicho y que es importante, que no se venden los datos, no se venden los datos nunca puedes vender, son tuyos, es un derecho fundamental. Lo único que estás vendiendo es la utilización de esos datos concretamente para algo concreto y en cualquier momento puedes retirar ese permiso que les has dado, ¿vale? Esto es importante también por si acaso que alguna vez queda esa duda por ahí. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que hay que ser conscientes, hay que reconocer que nos está tocando vivir este cambio a la economía digital. Venimos de una economía analógica, venimos de un modelo analógico, estamos ya de lleno en una economía digital y muchas cosas las arrastramos del mundo analógico, tanto desde el punto de vista de protección de datos como desde el punto de vista de modelo de negocios. Efectivamente, desde el punto de vista de negocios siempre hablamos de vender, cuando en realidad no se venden, como dice Maite. Es decir, utilizamos terminología que viene del modelo anterior para hablar del modelo actual y a veces bueno, pues nos induce a error, ¿no? Nos lleva a error. No vendemos porque, y eso sería otro debate, y aquí lanzo el guante a Paula para abrir otro desayuno sobre la terminología a utilizar, ¿no? Sobre la propiedad del dato, quién es el propietario, si realmente es un derecho de propiedad. Efectivamente no se vende porque no se perfecciona como un contrato de compra-venta de que yo dejo de tener el bien y te lo paso a ti, sino que yo lo sigo teniendo, es simplemente pues la cesión de la utilización, del tratamiento, o ni siquiera la cesión, sino el poder acceder a esa información, a ese valor que dan los datos. Diferentes mecanismos, pero no la venta en sí. De la misma manera que cuando hablamos de monetización, pues sería más claro a lo mejor hablar de rentabilidad, ¿no? Es decir, puedes obtener algo, un beneficio, no solamente dinero, como decíamos, pues un bien, un servicio, un producto, etcétera, pero no solamente dinero. Nos movemos con los parámetros de la economía anterior para utilizarlo en la nueva y bueno, a veces induce error. Voy a ver si hay alguna pregunta más o... Dice, ¿no creéis que el hecho de que exista la posibilidad de intercambiar servicios por datos también puede provocar una brecha en la privacidad entre quienes tienen más y menos recursos? Es decir, ¿sería más fácil la privacidad para quienes se lo pueden permitir? Pues sí, o sea, está claro que no solamente para los que tienen menos recursos, sino también para los que están menos informados, que no necesariamente tienen que ser los que tengan menos recursos, ¿eh? Pero sí, por supuesto que mientras alguien pueda pagarse, pero es como, eso pasa en todo, ¿no? Un mejor servicio, entre comillas, en este caso no es que te pagues un mejor servicio, sino que yo si prefiero pagar 5 euros y mis datos los controlo en todo momento. Por eso yo proponía esta solución al final, ¿no? En muchos casos estoy segura que muchos de los que estamos aquí ahora mismo preferiríamos pagar 3 euros, 6 euros a ceder nuestros datos. Por ejemplo,
sí, creo que puede generar una brecha, probablemente, pero no tanto de recursos, sino de falta de información y de mucha gente que pasa directamente, que hay gente muy formada y con muchos recursos y pasan olímpicamente, porque dicen, no, si yo no tengo nada que esconder, es la típica frase, ¿no? De Sí, yo, Sí, yo no soy interesante en yo absoluto. no soy interesante, entonces, pero bueno, sí hay un peligro, claro. Sobre todo veo yo que tal vez esta brecha se pueda producir con los más jóvenes. Dicen, voy a pagarte yo 5 euros cuando me los puedo gastar en otra cosa, toma. Pero creo que es un tema que tiene tiene mucho que ver con la educación y creo que aquí es donde en estos escenarios que nos estamos empezando a mover, la educación desde que son chiquititos y explicarles cómo funcionan estas cosas es muy relevante. Entonces yo creo que es un tema también de educación. Las personas más educadas y que probablemente, bueno, más educadas que tengan interés en este tema en concreto, puede ser que sí que tengan una apreciación mayor sobre sus propios datos personales y de cómo lo pueden utilizar y que haya otras personas que les falta ese conocimiento, no por falta, no por tener más poder adquisitivo o lo que sea, sino que simplemente no tienen ese conocimiento y dicen, bueno, voy a pagar 5 euros, aunque sean 5 euros, que hagan esto es lo que quieran, pero el caso es que es gratis, la percepción es que sale gratis. Poniéndole un precio en contrapartida, creo que puede hacer a las personas darse un poquito de cuenta de que los datos no son gratis, de que realmente tienen un valor. sí, y yo añadiría otro elemento más a tener en cuenta y es el paso del tiempo. Es decir, todos los que son jóvenes ahora, o todos los que son pequeños, los niños, adolescentes, que por ahora la utilización de sus datos o toda la información que están dejando en redes sociales o que están colgando en aplicaciones, etcétera, no les afecta. No les afecta porque no están en la posición de que todavía les afecte. Es decir, todavía están probablemente en una educación obligatoria sin ningún problema, no están en la posibilidad, no están en la situación de que tengan que ser admitidos en determinada universidad, en determinado máster, en determinado trabajo. Es decir, yo creo que por ahora los jóvenes, bueno, nosotras mismas, yo creo que en algún momento hemos dicho, menos mal que no existía Facebook cuando teníamos 14 años. Desde luego. Claro, pero ahora ya existe. Es decir, ahora la gente que se está incorporando al mercado de trabajo ya tenía Facebook, ya ha dejado sus cosas, ya se puede acceder. Entonces, yo creo que el paso del tiempo también va a ser que de alguna manera, pues, los jóvenes, los adultos jóvenes, los que están empezando a ser adultos jóvenes, pues tengan conciencia y esperemos que de alguna manera, pues, se lo hagan saber a los más pequeños, entre todos, se lo podamos hacer saber a los más pequeños, a los más jóvenes, y entre todos pues adquirir la conciencia del valor de los datos. Pues yo creo que no tenemos más. Tenemos una última pregunta, dice, más allá de la aplicación de nuevos contratos en la nueva captación de clientes potenciales con esta contraprestación, ¿entienden que cabría también su aplicación para la aplicación de descuentos, servicios adicionales a clientes ya existentes para captar nueva información para otras finalidades que estuvieran fuera de las legítimas vinculadas al contrato existente? Pues sí, Sí, yo creo que estaríamos creo que sí. dentro, es lo mismo, sí. Claro, sí, eso está claro. Pues no tenemos más preguntas, no sé si queréis hacer un comentario final, Maite, Alexandra. Bueno, nada más que añadir, que ha sido un placer, que creo que hace falta muchos debates de estos Sí. y creo que sí, que todos los que estamos aquí ahora en pantalla y los que están detrás, que hablemos y que, bueno, que hagamos esa labor de divulgación y luego dentro de la empresa el tema de la información precontractual, muy importante para todos, porque es fundamental para todos. Sí, yo también quería agradecer a IAB por este tipo de eventos que nos permiten poner en común ciertos temas que son muy, muy sensibles y este además es interesantísimo y que afecta al común de la sociedad, y creo que estos debates se enriquecen porque aquí cada uno venimos de un sitio, tenemos experiencias profesionales distintas, creo que podemos aportar diferentes puntos de vista y que eso se refleja en este tipo de eventos. Así que muchísimas gracias. Sí, vale, pues yo para terminar quería agradecer en primer lugar a Maite y a Alexandra por haber compartido con todos nosotros su punto de vista, desde, como decía Alexandra, desde su posición diferente, cada una de ellas.
También muchísimas gracias a la IAB por habernos dejado este espacio para poder compartir. Y efectivamente yo creo que a todos nuestros asistentes, aparte de agradecer su asistencia, yo creo que les hemos dejado aquí un pozo para reflexionar, para pensar, para abordar este año 2022, bueno, pues teniendo en cuenta esta posibilidad, esta situación, cómo podrían aplicarlo a sus compañías, a sus modelos de negocio, a su relación, a la relación que tengan con sus clientes y con sus usuarios, y que efectivamente pues, que haya más debates sobre este tema que nos favorecen a todos como sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.